magna, la obra maestra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, creo yo. Y es así, no lo creo, es que es así. Y vamos hoy a los versículos del 12 al 14. Y como hay 15 días casi de distancia, solamente para ponerte, vimos que debemos considerarnos muertos al pecado, ¿verdad? Pablo, en estos primeros 12 capítulos, que es la primera sección de la carta, Juan Pablo leyó algo que es la introducción hacia las aplicaciones prácticas. Después de entender el Evangelio, Pablo ha estado interesado en que sus oyentes primarios y nosotros, después de tantos siglos, podamos ver la relevancia del Evangelio. Y que el Evangelio no solamente aplica para nuestra salvación, que es parte, sino que el Evangelio tiene un presente y algo dinámico en la vida del creyente. Es decir, que ya no somos esclavos del pecado, hoy nos volvemos esclavos de la justicia, que antes servíamos al pecado y a nuestras propias pasiones, hoy podemos servir a Dios, y esa es la intención. Y que Pablo hace una comparación con una figura histórica, porque yo creo que Adán es una figura histórica, que el primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló, así lo nombra Pablo. El primer Adán teniendo todo para tener éxito y solamente un mandamiento no lo pudo cumplir, y Dios afectó a toda la raza humana. El segundo Adán, no en las condiciones propicias, sino en un huerto, en el Getsemaní, el huerto de los olivos, que también era el lugar de las presas donde se sacaba el aceite y se oprimía. Creo que esa figura tiene mucho que decir, porque Jesús fue sometido a gran presión emocional y espiritual, y luego física, pero este Adán, segundo Adán, fue obediente y ha traído los beneficios para ti y para mí. Y el versículo quizás clave es que el justo por la fe vivirá. Y eso derrumba absolutamente todos los esquemas del mérito humano y acuña la verdad del Evangelio. Que si tú y yo somos declarados justos es por la fe en Jesús. Y solo en Jesús. Que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganar o merecer el favor de Dios. Al contrario, estábamos alejados de Dios. No queríamos ver nada con Dios. Y Pablo trata de explicarnos que tú y yo no le buscábamos, que no estaba en nuestra agenda buscar a Dios, que es más, éramos enemigos de Dios por nuestra actitud rebelde y hostil hacia Él. Sin embargo, en Jesús, por la obra de Jesús, hoy podemos tener una relación correcta con Dios. Pero también hay un problema que es evidente para todos nosotros, y es el pecado. Y sé que en muchas iglesias ya no se trata, porque quizás pueda ser insultante para los oyentes. Sin embargo, Pablo le ha tratado este tema en estos capítulos. Y él dijo, el pecado ya debe ser considerado muerto en nosotros. Pero lo que me gusta del apóstol Pablo, que el pecado es infracción de la ley de Dios y que nos separa de la relación con Dios, y que todos hemos pecado, que no hay justo ni a uno, y él trata de que tú y yo podamos entender, y también sus oyentes primeros en el primer siglo en Roma, que pudieran entender la gravedad del pecado, cómo nos separa, cómo trae consecuencia. ¿Por qué lo dijo? Porque la paga del pecado es la muerte, es lo que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, hoy, como dice Pablo, que estamos muertos al pecado, y como lo hemos dicho, y ojalá y que pueda quedar claro, porque esto es algo fundamental en el entendimiento de lo que queremos compartir hoy, que la muerte no es extinción, es separación. Y entonces ahora el cristiano debe de vivir separado de los viejos hábitos que antes tenía, pero seguimos batallando, ¿no es cierto? Todos batallamos con ciertos hábitos pecaminosos que antes teníamos y que de alguna forma siguen presentes o quieren volver a tener presencia en nuestra vida. Entonces Pablo en el capítulo 6 dijo que estábamos muertos al pecado, que si entendíamos la gracia, que por gracia fuimos salvados, un favor no merecido, que nos declara justos delante de Dios, Pablo hizo una pregunta importante en capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, de ninguna manera, de ningún modo. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y lo ejemplifica de una manera muy gráfica para que hubiera quedado clara para sus oyentes y también para nosotros. Y fue a través del símbolo, la figura del bautismo. ¿Te has bautizado tú y aquí como cristiano? No la mojada que te dieron de bebé, que ni permiso te pidieron. Pero te mojaron, a muchos nos remojaron, ¿verdad? Y como dijo un sobrino mío, papá, ¿qué hago con un vestidito aquí? Se les ponía ropón a los niños, ¿verdad?
Dice, ¿por qué tengo vestido aquí? Bueno, el bautismo. Pero no estamos hablando de ese bautismo que algunos de nosotros, no estamos criticando ni juzgando las creencias que se tenían, pero nos llevaron, ¿verdad?, a bautizar. Sin embargo, cuando entendemos el Evangelio, uno de los símbolos que nos identifica que hemos entendido el Evangelio es el bautismo. ¿Por qué? Porque a través de la expresión gráfica o dramatizada del bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y estamos diciendo gráficamente que estamos renunciando a la vida pasada y hoy vivimos una nueva vida, que las cosas viejas ya no están, nuestros hábitos pecaminosos quedaron con el viejo hombre y que al ser sepultados y resucitados salimos a una novedad de vida. Entonces por eso Pablo dice, ya debemos estar considerados muertos al pecado. Y ahora él va a dar la clave, y yo he titulado este mensaje, que reine la justicia, no el pecado. ¿Cómo se llama hoy el mensaje? Que reine la justicia, no el pecado. Ok. Hay una leyenda árabe que dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de su tienda en la que estaba durmiendo. Y le dijo el camello, afuera hace mucho frío. Permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo así, pero pronto había metido todo su cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. Entonces el camello respondió, si estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Hay pecados que a manera de ese camello, lo que quieren es un lugarcito en tu corazón, en mi corazón. Y cuando se les da ese pequeño permiso, se meten y pueden llegar a ocupar todo tu corazón. Después ya no quiere salir de ahí, dice, aquí nos quedamos. Suceda lo que suceda, no nos salimos para nada. Se dice que el que deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. Repito, se dice que donde se deja entrar el pecado como un suplicante, dame permiso, déjame meter poquito la nariz, se puede volver en un tirano. Por eso Pablo dice que somos siervos de la justicia, mas no siervos del pecado. En los títulos de algunas Biblias, si tú traes el libro, este es el título que le ponen a esta parte, ¿verdad? Siervos, que la palabra está matizada, porque la palabra en su idioma original es doulos, que quiere decir esclavo. Esclavo no del pecado, sino esclavos de la justicia. Vamos a darle lectura al texto y vamos a desarrollar solamente 2 puntos esta mañana. Dice la Escritura, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si vamos a declararnos muertos al pecado, el apóstol Pablo nos va a dar 5 acciones para que el pecado no reine en el cristiano. Repito, si nos declaramos muertos, Pablo va a acuñar esta idea y nos va a dar ¿cuántas acciones? 5 acciones para que el pecado no se vuelva como el camello, que mete su nariz y luego ya se quedó ahí. Y ahora dice, si quieres, salte tú, yo de aquí no me muevo. Entonces Pablo va a dar, ¿cuántas acciones? 5 acciones para que el pecado no se vuelva tu amo. ¿Listos? Piensa, y esto es muy íntimo, si batallas con algún hábito pecaminoso. Y ya vimos lo que es pecado, ¿verdad? Infracción de la ley de Dios, y hay muchas cosas con lo que tú batallas. Y yo batallo. Yo batallo con cierta clase de hábitos pecaminosos.
Te doy la bienvenida al club. Pero la Biblia y el apóstol Pablo nos va a dar 5 acciones que nos pueden ayudar. Si ya el camello se metió, hay que sacarlo. Y si está queriendo meter la nariz, no le abras la puerta. Número 1. Hay 3 órdenes con negativo para que el pecado sea vencido. 3 órdenes en negativo, es decir, con un no, para que el pecado sea vencido. Y luego lo dice el versículo, ¿verdad? Por tanto, si tú sabes que estás separado, que ya estás muerto al pecado, la primera acción que te dice es, no reine el pecado en tu cuerpo. Mira, por lo tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Cuál es la primera? No reine el pecado en tu cuerpo, y es un mandamiento, no es una opción. Ahora, él usó una figura soberana, ¿verdad? Reinado. ¿Qué hace un rey? Se vuelve como el camello, ¿verdad? ¿Quién se apoderó de la tienda del árabe? El camello. Entonces Pablo dice que el pecado se puede volver tu rey. ¿Y qué hace un rey? Gobierna, ordena, manda, dice lo que se tiene que hacer. Dice el pecado como rey, es decir, un rey es el que gobierna, es el soberano, el que dicta órdenes, el que dice qué y cómo se hacen las cosas. Y son sus deseos y sus leyes los que deben de regir. Pero este rey, que puede llegar a ser el pecado, tiene un territorio. ¿Y sabes cuál es el territorio? Tu cuerpo. Fíjense, aquí lo dice él, vayan a la Biblia para que vean cómo lo expresa Pablo. Dice, no reine el pecado. ¿Y en dónde dice que reina? En tu cuerpo mortal. Pregunta si el pecado se nota o no. ¿Tiende a notarse el pecado en la vida de las personas? A veces sí, pero con el tiempo todo sale. ¿Y sabes dónde se evidencia? En tu cuerpo. Porque la paga del pecado es... De todos modos vamos a morir, ¿verdad? Pero hay pecados que se hacen más evidentes unos que otros, ¿sí o no? Y que se notan en... Yo me preguntaba, ¿la amargura será pecado? ¿La amargura será pecado? Si es un sentimiento pecaminoso, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que no haya amargura y que no crezca una raíz de ¿qué? De amargura entre vosotros, porque va a lastimar a mucha gente. Es como una raíz de una banqueta, ¿verdad? Sobre todo en Guadalajara se sembraron tipos de árboles que ¿qué hacen con las banquetas? Las truenan y ya las vuelven prácticamente inservibles y difíciles de transitar. Pregunta, ¿la amargura se nota físicamente, sí o no? Voltea al que está a tu lado. La Biblia nos llama a hacer lo contrario. Pablo le dijo a la iglesia, estad siempre y orar sin cesar. La amargura se nota. Es muy evidente cuando alguien está amargado. Y eso influencia a su entorno. Y se puede volver el rey de tu vida. Y te puede llegar a decir, así soy. Así crecí. Y así me moriré. Ájala esta canción. No reine el pecado en tu cuerpo. ¿Cuál es el territorio del pecado? El cuerpo. Muchos de los pecados más graves los cometemos con nuestro cuerpo. Pablo lo dice. Y la Biblia lo dice. ¿Cuál será el miembro más pecaminoso? Y no es el que están pensando. Miembro del cuerpo. No me saquen la lengua. Pero dice Santiago que la lengua es un pequeño miembro, pero que puede encender un grande fuego. Con ella, dice, bendices a Dios, pero con esa maldices al prójimo. ¿Qué es lo que más puede causar problemas en una familia? A veces,
La lengua, ¿o no? ¿Cómo hablas a tu esposa y a tus hijos en tu entorno afecta su estado de ánimo y su conducta? ¿Sí o no? Dice Santiago, oye, no puedes salir de la misma fuente, agua dulce y agua amarga. Pero ¿a poco no es un instrumento difícil la lengua? El que refrena su lengua es sabio, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la Biblia conecta? Que los miembros hay que domarlos, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, ¿cuál es el territorio del pecado? Tu cuerpo. ¿Otros tienen más problemas con la boca o no? ¿Sí o no? ¿Cómo te trataban de niño tus papás? ¿Te afectó cómo te trataron? A muchos nos afectó cómo nos trataron. Eran palabras, por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que hay palabras que lastiman más que un golpe de espada. Y crecemos creyendo estas cosas. Entonces, el territorio de este rey llamado pecado es tu cuerpo, es mi cuerpo. Y tú tienes que identificar si tienes problema con tu manera de hablar. ¿Alguien tiene problemas con su manera? No levante la mano. De hablar, con tu forma de hablar. No levante la mano, por favor. No se evidencie. Pero también la boca es peligrosa en otra manera. No solo de hablar, sino de... ¿Saben qué es esto? Comer. ¿Sí me explico o no? Porque para algunos su Dios es... ¿Se vuelve problema la manera de comer? La gula. Tú comes de todo, que al cabo tallas un montón y decimos cosas, ¿no? Nuestros ojos. Por eso Jesús fue radical con sus oyentes. Dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, claro que estaba usando una hipérbole, ¿verdad? Algo exagerado para decirnos una verdad espiritual. Que dijo, o sea, ¿qué hagas? Porque es mejor que entres sin un ojo que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Alguien tiene problemas con lo que ve? Imagínense si esto fuera real, ¿cuántos tuertos habría aquí? O habríamos, es más, no digo tuertos, ciegos. Tu boca, tus oídos, tus manos. El territorio es tu cuerpo. Primer consejo es no reine, quítale el trono al pecado. Pero primero tienes que identificar cuál es tu debilidad, como yo tengo que identificar cuál es la mía. Y entonces decirle, ¿sabes qué? Tú ya estás muerto. Te sales de la tienda o te saco. ¿Se ocupa valor? Es que soy débil. No, sí se ocupa valor, pero tenemos a Dios de nuestra parte. El rey tiene un siervo también, no solamente es un rey, pero tiene otro siervo que está a su disposición. Y esto la Biblia lo llama el mundo. Quiero decir lo siguiente, y no se refiere al globo terráqueo, ya lo sabemos, sino al sistema de valores, a su filosofía que no quiere alinearse ni sujetarse a su creador, ni a su moral, ni a sus leyes ni decretos. Por eso el apóstol Juan, en esta versión que te quiero compartir, en la primera carta, capítulo 2, versículo 16 y 17, y te la voy a dar en esta versión porque creo que nos da más claridad, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué te ofrece el mundo? Puro placer físico. La mayoría de la publicidad, ¿sabías que está orientada para que tú tengas placer físico? Por eso en los eventos deportivos, ¿qué nos avientan? La mayoría es, ¿sabes qué? Comida ahí, bien frívola, ¿verdad? No es pecado, yo lo sé. Pero te incita a comer una pizza, hamburguesa, todas esas cosas, ¿verdad? Placeres que físicos. Por eso a veces uno dice en la publicidad que tiene que ver una muchacha tan guapa vendiendo esto. ¿Te das cuenta cómo se asocia? Porque lo que dice Juan, este mundo, y fíjate que Juan no tenía todas estas cosas de la tecnología como la tenemos, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¡Wow!
No solamente el mundo te ofrece placer físico, sino que te dice, ¿qué necesitas, campeón? ¿Qué te hace falta? Y somos a veces capaces de hacer tantas cosas por conseguir lo temporal, que evidentemente se va a quedar, pero que se puede volver en tu amo y en tu rey. La codicia es pecado y a veces codiciamos porque queremos algo que no tenemos. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y no es malo tener deseos, siempre y cuando estén bien orientados. Se los digo sinceramente, me da mucho gusto cuando la gente progresa. Yo sí quiero que progresen. A mí sí me gusta progresar. En cierto sentido, sí. Yo veo las camionetas último modelo de mis amigos y digo, yo quiero una. ¿Es malo tener un deseo de querer una buena carro? ¿Verdad que no? Cuando son bien habidas, ¿verdad? Cuando es el fruto de su trabajo, dice, wow. Pero a veces a muchos de nosotros no se nos da esa capacidad o no lo sé. Pero no es malo desear, solamente que no se vuelva tu rey, tu Dios. Amén. Entonces, segundo, no solamente que no reine el pecado, ¿en dónde? En tu cuerpo. ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el segundo? No obedezcan a sus lujurias. ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? ¿Se oye feo que te digan, ay, es que eres bien lujurioso? ¿Se oye feo o no? Híjole. Se pasó Pablo, ¿no? No dijo a las lujurias, ¿se dan cuenta? Sino a qué? Sus lujurias. O sea que en Roma había lujuriosos y lujuriosas. ¿Y aquí hay lujuriosos y lujuriosas? Ay, caray. Amén. La pregunta es, ¿qué es una lujuria? Apetito excesivo, muy bien. Porque luego nos vamos a la connotación de carácter sexual, ¿verdad? Y no necesariamente. Vuelves a repetir porque ya me lo ganó. Es que él me dicta lo que tengo que decir. Lo voy a decir. Apetito excesivo por algo o por alguien. Piénsalo. ¿Crees que hay lujuriosos del trabajo? ¿Sí o no? Hay que ¿qué? Que chambear. ¿Vas a descansar hoy? No, yo tengo que chambear. Y el trabajo se vuelve su lujuria. Comer, beber, dinero. Piénsale. La familia, ¿se vuelve lujuria la familia? Créeme lo que sí. Lo que mis hijos que quieran. Yo doy mi vida por mis. Está bien, pero hasta cierto límite. Exceso de un apetito incontrolado. Y puede ser en cualquier área de tu vida. Por eso dice Pablo, no obedezcan a sus lujurias. El pecado es presentado como la figura de un dictador, pues no obedezcan, que demanda servicio militar, exige la obediencia marcial y provee las raciones para el soldado. Si él no reina, entonces no tenemos por qué obedecer. Pero aquí las lujurias se vuelven como tu capitán, que te dice, tienes que hacerlo. Y yo obedezco cuidadito y no me obedezcas porque así te va. Y las lujurias se vuelven poderosas, ¿verdad? Controladoras. Son apetitos que a veces no lo podemos vencer porque es tan fuerte el deseo y el impulso que dices, no puedo. Quiero, pero no puedo. Y yo sé que muchos de ustedes y algunos de nosotros venimos de un contexto en el que ciertas lujurias nos controlaron por muchos años. Muchos de nosotros venimos de ese contexto. Por eso cuando alguien viene y aquí hay amigos que han estado en grupos de AA o en ese tipo de grupos, yo nunca estuve en un grupo así. Sin embargo, tuve que llegar a reconocer que mi lujuria o el exceso por sustancias ya no las podía controlar. Ellos me dictaban ese apetito, cuándo, cómo. Miren, llega a tener tanto control una lujuria, un pecado,
que un mal que me hizo a mí, porque yo trabajé por más de 30 años en una empresa, a nosotros nos pagaban, te lo comento, cada 8 días. ¿A quién le pagan cada 8 días? ¿En las a quincena? ¿Y al mes? ¿Es difícil que te paguen por mes? Tienes que ser muy organizado, ¿verdad? Para que te rinda. La quincena dices, pues bueno, pero ya como el día 13, ¿cómo andas? Pero a mí me pagaban por semana. Y me pagaban los días martes. No sé por qué los martes. Pero para el sábado yo ya no traía nada. Pero eso sí, para el chivo de mi mamá, que no era mucho, por cierto, para la gasolina, para mi vicio y lo que me sobraba, a ver, ¿qué me alcanza? ¿Saben cuánto me sobraba? ¡Nada! Y yo pensaba, ¿cómo le hacen estos que están en el mismo trabajo que yo? Están casados, tienen hijos y les alcanza. ¿Cómo le hacen? No era cómo lo hacían, era quién controlaba aún el dinero. ¿Saben quién lo controlaba? Mi vicio. No, ¿cuál mujer? Estaba soltero, gracias a Dios. No estaba casado, bendito sea Dios. Imagínate qué amargura puede tener la pobre mujer. No, Cristo me rescató soltero, bendito sea Dios. Yo me di cuenta cómo no pude hacer nada. Y miren, con todo respeto, la empresa a la que trabajé por 31 años siempre daba buenas prestaciones. Es como si a un muchacho de 17, 18 años tú le das ahorita más o menos aproximadamente unos 200,000 pesos, 250,000 pesos, para que se los gaste. ¿Se lo darías a tu hijo adolescente? Y dile, gástate en lo que quieras. ¿Le harías un bien? ¿Saben qué pasó conmigo? No me hizo un bien. Y digo, ¿dónde quedó toda esa lana? Me dijo, mamá, ¿para qué le haces? Si sabes dónde quedó, le dije, tienes razón, sí sé dónde quedó. Por eso dice, no obedezcan a sus lujurias. Tú tienes que identificar la tuya. Entonces, que no reine el pecado. 2, a tus, tienes que identificar tu lujuria. Te dejo una tarea. Llegando a tu casa, la apuntas. Ya las traigo, digo, ok. Piénsalo. Y si no tienes ninguna, amén. No necesariamente tienes que apuntar algo que no. Pero posiblemente el camello ya metió la nariz. Sí, hay que sacarlo, dijo aquel. 3. Con el siguiente, ni presenten sus. Fíjate la imagen que está haciendo Pablo. El rey es un gobierno. Tiene un territorio, ¿verdad? ¿Cuál es el territorio? El cuerpo. Y luego tú tienes un problema de lujuria. ¿O no? La identificas. Que no te domine. Y luego la dice, ni presentes, ¿qué? Pregunta, ¿los soldados se tienen que presentar cada mañana a recibir órdenes? ¿Sí o no? Entonces, fíjate, tu deseo te va a decir, oye, ya te hace falta. ¿Qué dice, que dice Pablo? ¿No te qué? No te presentes. No te presentes, no vayas. Es que está bien bueno esto. No te presentes, no vayas. A ver, ¿todos hemos trabajado en algo alguna vez para alguien? ¿Qué pasa si no te presentas continuamente al trabajo? ¿No te pagan? ¿Te van a qué? Pues esto es una idea similar. No te presentes al pecado, no vayas. ¿Para que te qué? ¿Te corra? Digo, no. Lo corremos porque ya no se presentó. Esa es una buena forma. Ahora, consejos prácticos. ¿Tú sabes en qué momento en ciertas lujurias eres más proclive a qué? ¿Sí o no? Todos lo sabemos. ¿Qué tienes que hacer? No vayas, no te presentes. Es que si me quedo solo caigo. Pues no estés solo. Me voy a quedar solo, salte. Vete a hacer ejercicio, cánsate. Y saben los hombres a lo que me refiero a veces. Porque hemos platicado en círculos muy íntimos nosotros. Si tienes problema con el chisme, no le toques a doña Jovita. Van a entrar en el chisme.
No toques. Ya no le toques la puerta para el chisme. No te presentes, ni presenten sus miembros como instrumentos, dice, de iniquidad. Y este es otro imperativo: no dejes que el pecado tome el mando de ninguna parte de tu cuerpo y lo use como arma para propósitos malvados. No prestes tus miembros, ojos, oído, boca, manos, pies, garganta, estómago, genitales al servicio del pecado. No, perdón, hasta me enojé. No lo presentes. No lo presentemos, no te presentes. Que te corran por ausentismo. Con mi empresa, 3 faltas al mes. Te corrían. 3 faltas. A veces que vas a ocupar 360 faltas al año. E irlas venciendo. ¿Estamos? Número 4. ¿Sí van conmigo o no? Primero fueron 3 negativos, pero aquí hay 2 positivos. Y creo que con esto termino y completamos la semana que entra. Aunque son pocos versículos, ¿verdad? Pero creo que tienen mucho sentido. 2 órdenes con positivo. A ver si alcanzo a terminar. Pues. ¿Cuáles son las órdenes en positivo? Las 3 órdenes en negativo fueron: que no reine, no obedezcas a tus lujurias y no te presentes. Las 2 en positivo, ¿cuáles son? Preséntate tú mismo, auséntate del tirano del pecado, de tu lujuria, y preséntate ¿con quién? Y dile: Señor, aquí estoy. ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer? Todos los días. ¿A qué horas? Todo el día, y de preferencia, ¿en la qué? La mañana. Échate agüita. Despabilate, Señor. Aquí estoy. Tú me conoces. Ya identifiqué mi debilidad. ¿Y qué debo de hacer cada día? Ponerla delante del Señor. Señor, aquí estoy. Tú sabes de qué pata cojeo y hoy te entrego. Dice: preséntate tú mismo a Dios. La pregunta es: ¿de quién es responsabilidad? Tuya y mía. Dice: preséntate tú mismo a Dios. Presentar a veces se refiere como a una ofrenda, como a dar algo. Y la ofrenda no es como: ay, vamos a dar la ofrenda en la iglesia, ¿verdad? Ay, damos un poquito o muchito de dinero, algunos son muy generosos. Aquí la idea es algo que vas a sacrificar. Las ofrendas en el Antiguo Testamento eran cruentas, es decir, dolían al animal que se sacrificaba, ¿verdad? Aquí tú mismo tienes de presentarse ¿en qué? Juanpa lo leyó: en sacrificio vivo y santo. ¿Va a doler? Posiblemente sí. Es que cómo me encanta a mí enterarme de las noticias del barrio. Pues sí, pues ya no te enteres. O cómo me encantan este tipo de cosas. Pues preséntate ante Dios. Y dice: presentarte es como un sacrificio. Entonces me presento a Dios y luego no solamente me presento a Dios. Fíjate cuál es la otra parte del positivo. Dice: sino presentaos ustedes mismos como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio. Sino presentaos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros. O sea, primero me presento yo mismo y luego ¿qué? Mis miembros. Ya soy específico. Es lo que Pablo quiere darte la idea. Ok, si no vences tus lujurias, ya no reina el pecado, le dices no. ¿Me presento con quién? Con Dios. Pero soy muy objetivo y claro y le presento ¿qué? Mis miembros. ¿Qué parte de tus miembros son más proclives al pecado? ¿Tus ojos? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sacártelos? ¿Comprarte lentes? Es decir: Señor, hoy te entrego mis ojos y ayúdame a cuidar lo que veo. Señor, tengo problema con mi manera de hablar. Lastimo mucho cuando hablo. Te entrego hoy mi boca, mis manos, mis pies, mi corazón. Bueno, viene lo interno. Entonces presenta tus miembros muy objetivamente. Sí van dando la idea de cómo podemos morir al pecado. 3 negativos y 3 positivos. Eso lo tiene que hacer. Por eso Pablo no deja nada suelto. Entonces, dice: cuando las personas se ofrecen a Dios y sus miembros corporales,
constituyen una porción de la ofrenda. El resultado es que armas de justicia reemplazan armas de iniquidad. Esta justicia indica rectitud de conducta, lo totalmente opuesto a la iniquidad. Como hemos dicho, la iniquidad es deliberadamente presentarme yo hacia el pecado, siendo consciente que lo que voy a hacer está mal. Y aún así, dices, no me importa. Eso es iniquidad. Yo sé que está mal, sé que Dios dice que no, pero ¿saben qué? Lo voy a hacer con plena conciencia. La razón de Pablo, y ya termino, es 6:14, porque el pecado entonces no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado será vencido. Por eso Pablo te dio ¿cuántas acciones? 5 cosas. Ya el pecado no es tu amo, pero hay 5 acciones que tienes que entender y yo tengo que entender para que el pecado no reine y sea vencido. ¿Cuál fue la primera? Los que traen notas. Que no reine, no obedezcas, no presentes, preséntate con Dios y presenta a tu cuerpo, ¿verdad? Ahí están las 5. Espero que no se te olviden, te van a ayudar mucho. ¿Cuál fue la manera de vencer a muchos la forma descontrolada de sustancias? ¿Cuál fue para muchos de nosotros? Dejar de frecuentar a las personas con las que yo sabía que iba. Si yo sabía que iba con mis camaradas, con cierto grupo de amigos, ya, se acabó. Pasaba el otra vez con Valeria por la calle de Analco, uno de los barrios más bonitos de Guadalajara. En mi tiempo, en los 80s, yo me juntaba en el barrio de Analco, vivía ahí, ¿no? Y me decía, ¿para qué te juntabas aquí? Porque aquí era para darle al desenfreno. Ahí estaban yo decía, aquí viven mis cuates. Y tú ves ahorita el barrio y dices, ¿aquí te juntabas? Sí, aquí me juntaba. Me sentía como pez en el agua. ¿Qué fue lo primero que tuve que hacer? Decirle a mis cuates, ya no voy a Analco, ya no. ¿Pero a poco tú? Y se burlaron claramente de mí. No fue fácil. No me gustaba que se burlaran de mí. Sin embargo, fue la única manera de dejar de presentarme al barrio de Analco y presentarme los sábados a las 5 de la tarde al club de jóvenes. Cambié una por otra. Dejé de presentarme allá y me presenté con alguien que me hablara de la Biblia, con gente que me amara y me aceptara como era. Aquí estamos para ayudarte. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la iglesia no solamente es la misa dominical o la misa evangélica. Es que aquí se supone que encontramos amigos. Entonces, el pecado será vencido, no tendrá dominio sobre ti. La razón, porque ya no estamos bajo la ley ni la ley del pecado. Estamos bajo la gracia. Ponte de pie. Pablo declaró que en Cristo, por su muerte y su resurrección, había terminado el señorío no solamente de la muerte, sino el dominio del pecado. Eso es lo que Jesús ganó. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Por eso el evangelio va más allá de un boleto dorado al cielo, sino que la transformación del evangelio sigue transformando nuestras vidas día a día. Sé que nos cuesta trabajo algunas cosas, pero es un proceso. ¿Sí estás conmigo? A veces tú no ves avances en la gente, ¿verdad? Dices, ¿este qué? No madura. No cambia. Ya tiene un montón y está igual. ¿A poco no? ¿Cuándo va a madurar? Bueno, ¿depende de ti que madure? ¿O de mí? No. ¿De quién depende? Número 1, del Señor. Pero también hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que entender. Y por eso Pablo dijo, no. Que no reine. Identifica si está reinando y si está, sácalo. Número 2 dijimos, chequen sus notas por favor, porque son cosas prácticas que Pablo nos dejó. No obedezcas a tus deseos. Ese deseo que te... 3, no te presentes.
Que te corran por ausentismo. Cámbiate de barrio. Yo me cambié del barrio de Analco al barrio del Fresno. Porque ahí estaba la iglesia. En el Fresno estaba la iglesia. Újule. La Colombia del Fresno, decíamos. Porque allí, ¿todavía? Bueno. Pero ahí estaba la iglesia. ¿Y qué creen? Al lado de la iglesia vendían. Yo nomás podía haber tocado ahí. Un gallardo, por favor. Ahí vivían y se nos metían. Es más, me robaron una bicicleta ahí. Los camaradas de al lado. Pero Dios nos puso ahí en la colonia del Fresno y con la tentación. Y Cristo empezó a transformar la vida de muchos de nosotros que llegamos con el camello bien metido. Y ese camello le encantaba la famosa Juanita. Eso sí se rieron, la marihuana pues. Y estaba bien metido y Cristo lo sacó, amén. Cierra tus ojos. Piensa que si ya el camello no solamente metió la nariz, ya está bien metido. Y ya te sacó y tú quieres entrar a la tienda y no puedes. Pero ¿sabes quién ya venció? Jesús. Él es el hombre fuerte realmente. Él es el que entró y sacó y el que habita ahora en ti. Amén. 5 cosas. Deja de presentarte y presentémonos ante Él. Y dile, Señor, tú sabes que me gusta alterar las cuentas. Mis manos son buenas para hacer tranzas. Pues no cobres de más. No metas reportes falsos. No presentes tus instrumentos. Que acabo que nadie se da cuenta. ¿Sabes quién se da cuenta? El Señor. Tenemos a Cristo a nuestro favor. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo nos da esta forma de ser exitosos en Jesús. Por Él, no por nosotros. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque nos animas. Pero también nos invitas, como Pablo nos exhortó, que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. No prestes tu cuerpo. No obedezcas a tu lujuria. Y no presentes nada de tus miembros. Y da la razón, preséntate tú a Dios y presenta tus miembros, porque el pecado ya no es tu amo. Y será vencido, dice en futuro, porque un día estarás libre de cualquier impulso pecaminoso. Y la razón es porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia hay que disfrutarla en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí en este proceso, Señor, de llegar a ser semejantes a ti. En tu nombre de Jesús, ¿lo decimos?